Ok, muy buenos días. Bienvenidos a la Iglesia de la Compañía de Jesús. Mi nombre es Cristian. Cualquier duda me la pueden hacer. Vamos a empezar con una breve reseña de la historia de la Iglesia. La Iglesia fue fundada por una orden jesuita en el año de 1540 y el fundador, el creador de la orden jesuita fue San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola era español y fue militar antes de ser jesuita. Participó en la guerra de Pamplona. Durante esta guerra sufrió una herida en una de sus piernas. Como consecuencia tuvo que ser operado 3 veces. Es durante el proceso de recuperación que comienza a leer libros relacionados con la Biblia y con Dios y decide cambiar su vida militar para dedicarse a ser jesuita, seguir los pasos de Jesús. La construcción de la iglesia inició en el año de 1605 y finalizó en 1765, es decir, tomó un lapso de 160 años en terminar la construcción. Lo curioso de la iglesia es que se construyó de atrás hacia adelante, es decir, que la fachada fue lo último que se construyó. Tenemos 5 materiales principales en la construcción de la iglesia que se usaron. Tenemos la piedra volcánica en la parte de las columnas, es una piedra volcánica llamada andesita porque viene de los Andes. Tenemos ladrillo en la parte de los arcos, piedra pómez en la parte de los domos o cúpulas por ser un material poroso y suave. Y eso en esta parte semicircular del techo, que es la bóveda de cañón corrida. Y el material más importante, obviamente, con el que cuenta la iglesia es el pan de oro. Toda esta parte de la iglesia está recubierta por una técnica que se llama pan de oro. El pan de oro son delgadísimas láminas de oro de una micra de grosor. El proceso para hacer las láminas es similar a hacer el pan, porque a las láminas se las amasa y se las coloca en un horno. Por esta razón lleva este nombre. Cada lámina tiene 23 quilates, así que en total en toda la iglesia hay 120 libras o 54 kilogramos de oro puro. La iglesia cuenta con una mezcla de 4 estilos en su diseño. La razón es porque la iglesia está inspirada en 2 iglesias simbólicas de Roma, Italia. De Il Gesù toma lo que es el estilo arquitectónico y del templo de San Ignacio de Roma toma lo que es el estilo decorativo. El primer estilo y el más importante con el que cuenta la iglesia es el estilo barroco. Este estilo está cubriendo toda la iglesia y describe que no puede existir espacios en blanco o vacíos, ya que los artesanos y el estilo barroco le tenían miedo al vacío. Por esta razón observan que la iglesia está completamente decorada, completamente llena. El segundo estilo es el estilo mudéjar o árabe. Tenemos en la iglesia el estilo mudéjar árabe aquí en la parte de las columnas, que está formado por estas figuras geométricas. Y tenemos mudéjar persa aquí en la parte de la bóveda de cañón corrido. Esas pequeñas figuras que observan ahí representan las alabanzas, oraciones. Es casi como una especie de... trata de simular al Corán que deben de haber escuchado. El tercer estilo es del estilo churrigueresco. Este nombre proviene del apellido de una familia española llamada Churriguer. En la parte de este altar van a observar este estilo. El estilo churrigueresco describe una exagerada decoración con muchísimos adornos. Por eso van a observar que este es el altar que tiene mucho más adornos que los demás. Si se fijan, las uvas y las vueltas en las columnas espirales son mucho más prominentes, más abundantes. Y finalmente tenemos el estilo neoclásico, que está debajo de los arcos. Este estilo está compuesto por líneas curvas y rectas por igual. Tal vez también es un estilo muy sutil, que no necesita de mucha exageración. En esta parte de los pilares tienen estas 16 pinturas en total. Representan a los profetas del Antiguo Testamento. Son pinturas originales del siglo XVIII hechas por Nicolás Javier Goribar. Si ustedes observan en la parte de la esquina de la pintura, ahí está la profecía que cada uno de los profetas hizo acerca de una parte, un pasaje de la vida de Jesús. Entonces en la parte de arriba está, en la parte de la esquina está la parte que ellos profetizaron y en el listón está la profecía escrita en latín. La bóveda de cañón corrida fue construida por el arquitecto Marcos Guerra en el año de 1637. Lo que hizo él fue cambiar los tradicionales techos triangulares y fue el primero, el innovador, en poner los semicírculos o semiarcos, principalmente para que cuando llueva el agua se deslice a los lados y no ingrese al interior de la iglesia. ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? Eso que esté con exceso de decoración también no se debe a que hacían antes donaciones para poder hacer eso. Sí, se dice que, de hecho se dice que cada altar lo pagó una diferente familia. Entonces sí se podría atribuir y se puede decir eso también, que este altar pudo haber sido de una familia un poco más pudiente, un poco más adinerada. ¿Sí? ¿Otra pregunta tal vez? Hasta el momento. Listo, entonces continuamos, por favor. Aquí tienen este objeto llamado el púlpito. Es un objeto anónimo del siglo XVIII. Tiene 3 partes. La parte de la base es el cáliz,
la parte del medio el pabellón y en la parte de arriba el tornavoz. Aquí en el pabellón las 4 figuras con los libros representan a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por la parte de allá, bueno, está una escultura de San Francisco Javier, y la de aquí, esta escultura que ven que no tiene manos, es San Ignacio de Loyola. Bueno, la razón de que no tenga las manos es porque en el momento de la restauración, en el momento de ponerle, bueno, se perdieron. Es la única razón, no hay otra razón en específico. Todo el púlpito y casi todo, de hecho, de la iglesia fue construido aquí, en Quito. La única figura europea, la única cosa que se hizo afuera del país es este Jesús Niño. Es la única figura europea. De ahí ¿Cuál? todo fue construido aquí. El que Ah, está ya, justo ya. aquí enfrente de ustedes. Es la única figura europea. De ahí todo se hizo aquí. En total, en todo el púlpito, si ustedes observan, hay 258 de esos rostros de ángeles o querubines, porque algunos son tan pequeños, incluso del tamaño de un pulgar. La función de este púlpito era como una especie de amplificador de sonido, ya que hasta el año de 1960 los padres seguían dando las misas aquí. Así que el púlpito, en otras palabras, se puede decir que era el micrófono de ese tiempo. La parte de la voz del padre golpeaba la parte del tornavoz, lo que permitía que se expanda a lo largo de la iglesia. Ok, si dirigen su vista a la parte de atrás, van a encontrar esa gran puerta al final que se llama la mampara. La función de esta puerta es crear una división, una separación entre lo divino y lo profano, es decir, lo bueno y lo malo, lo bueno adentro y lo malo afuera. En ambos lados de la mampara tienen esas dos escaleras en espiral. Tal vez pueden ver la diferencia entre ellas. Es pintado. Sí, correcto, la de la izquierda es real y la de la derecha está solo pintada. Esta es una técnica que se llama trampantojo o trampa al ojo. Es una característica del estilo barroco porque, como les decía, no puede existir espacios en blanco vacíos, entonces tienen que ser llenados incluso pintándolos. También otra de las razones es por la simetría. La simetría es otra característica del estilo barroco. Entonces la iglesia debe tener los mismos elementos, debe estar balanceada con los mismos elementos en estilo, en cantidad y forma. En algunas otras partes de la iglesia también vamos a encontrar mucho de estos trampantojos. Sobre la mampara tienen una escultura de Juan Bautista con un cordero, y en la parte superior observan el órgano, el coro donde está ubicado el órgano. El órgano fue construido en 1888, traído acá a Quito en 1889 desde los Estados Unidos. El órgano fue construido a medidas exactas de aquí de la iglesia, es decir, no existe otro igual en el mundo. Tiene 1104 tubos y todavía se usa en eventos o conciertos y en las misas de los domingos de las 10 de la mañana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tal vez de esta parte de la iglesia. ¿Por qué hicieron eso, lo que es el trampantojo? O sea, ¿por qué no hicieron la parte de acá de las escaleras? Ya les digo, es más por la simetría. No es porque hayan sido como que perezosos y no hayan querido construir, sino es más por la simetría. Es por lo que les digo que tiene que tener balanceada la iglesia, y como la simetría también es otra característica del estilo barroco, entonces decidieron pintar algunas partes de la iglesia. No, pero no es porque no les haya dado ganas de hacer, ni por perezosos, sino es más por eso, por la simetría. ¿Otra pregunta tal vez? Ya, listo. Entonces toda esta parte de aquí, desde la bóveda de cañón corrida, desde el inicio de la bóveda, toda esta parte de acá es el Antiguo Testamento. Entonces ahora vamos a ir a lo que es el Nuevo Testamento. ¿Nos puedes, antes de ir allá, hablar de esos de arriba? Sí, listo. Ok. Si observan en la parte de los arcos, están esos pequeños retratos que se llaman enjutas. A este lado tenemos retratada la vida de Sansón, y a este lado tenemos retratada la vida de José, el hijo de Jacob. La razón es porque antes de Jesús, antes de Cristo, las personas creían que José y Sansón eran el Mesías, eran Jesús. A Sansón se le atribuía el hecho de que era Dios por su increíble fuerza. Ustedes conocen la historia. A Sansón tenía mucha fuerza debido a su cabello. En ese tiempo le enviaron a Dalila como una espía para ver de dónde surgía ese poder de Sansón. Entonces ella descubre que es de su cabello. Al momento de cortarlo, ustedes saben que él pierde su fuerza. Entonces, por la fortaleza, pensaban que él era el Mesías. Y José, por ser el hijo de Jacobo, José tenía una especie de poderes de predecir el futuro. Él muchas veces vio muchas cosas que sucedían en un futuro. Entonces, por esta razón se le atribuye que él era en ese tiempo el Mesías. Pensaba que era el Mesías por tener ese tipo de poderes. Entonces a José se le pensaba que era el Mesías por su sabiduría, y a Sansón por su fortaleza. Ok, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya listo, entonces vamos a la parte de acá. Ok, con la ayuda del espejo, bueno, si desean pueden utilizarlo para observar la cúpula central. La función principal del espejo es como una especie de lupa, para evitar que las personas tengan que doblar el cuello para observar la cúpula. En la parte de los óvalos, en la primera línea, tienen los ángeles y arcángeles.
No se les puede reconocer, por eso decimos en general ángeles y arcángeles. Al único que se le reconoce es al arcángel Gabriel. No sé si observan que es el único que tiene un pergamino en su mano, que no lo veo por esta. A ver, ahí está, acá, justo el de aquí, ¿sí ven? Es el único arcángel que tiene el pergamino en su mano. Los demás, se observan, no tienen nada en sus manos. Entonces a él es el único al que le podemos reconocer como el arcángel Gabriel. A los demás no, por eso decimos que son ángeles y arcángeles. Luego tienen un anillo hecho por diferentes rostros de angelitos. Luego tienen esos círculos donde están arzobispos y cardinales que estuvieron relacionados con la orden jesuita. Y finalmente tienen otro anillo que está cubriendo esos dos soles. Se observan, hay dos soles. Tenemos un sol que tiene las puntas para afuera y otro sol dentro que tiene las puntas para adentro. Representa a San Ignacio de Loyola y a San Francisco Javier, porque ellos eran los soles gemelos. Los angelitos no tienen ningún significado en especial, simplemente son por decoración y por el estilo barroco, como les dije, es para llenar los espacios. Si observan, en el anillo ese que está rodeando al sol, a los soles que están pintados, en este lado está el angelito como negro quemado, no sé si lo pueden ver. El angelito quemado es debido a que hubo un incendio que destruyó parte de la iglesia en el año de 1996. El fuego empezó por ese balcón de ahí, debido a un cortocircuito, a un problema de electricidad. Los obreros estaban trabajando en ese momento, saltó un poco de chispas, lo que provocó el incendio. Pasó y quemó las 3/4 partes de este altar y logró alcanzar el domo. Entonces obviamente tuvo que ser restaurado, pero la iglesia decide mantener al angelito quemado como un recuerdo del evento para que los turistas puedan apreciarlo. Ya, entonces hablando de estos altares, tienen aquí el altar de San Francisco Javier que les mencionaba antes, y acá al frente el altar de San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita. San Ignacio y San Francisco, como les dije, eran conocidos como los soles gemelos, ya que a pesar de no ser hermanos de sangre, siempre se trataron como tal. Y también porque San Ignacio representaba todo lo que es la teoría y San Francisco era la práctica. San Ignacio lo que hizo fue escribir todos los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son una especie de meditaciones. Entonces él fue quien los escribió, pero quien los puso en práctica fue San Francisco. Por esta razón son teoría y práctica, por están colocados así, mirándose al frente. La única diferencia que van a encontrar en los altares, porque los altares son gemelos, es que el altar de San Francisco brilla un poco más que el de San Ignacio. Entonces, como les dije, debido al incendio, este altar obviamente tuvo que ser restaurado, incluyendo las figuras. Entonces, lo que los artesanos trataron de hacer al momento de restaurar el altar fue darle el brillo original que tenía la iglesia y que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Ok, hablando de los balcones también, tienen estos dos grandes balcones colocados a los lados de la iglesia. Estos balcones eran utilizados para escuchar la misa únicamente por los padres jesuitas enfermos o de avanzada edad, los padres jesuitas mayorcitos. La única persona que se conoce que oyó una misa en uno de estos balcones y que no era padre jesuita fue el expresidente Gabriel García Moreno, que era quien fue uno de los principales benefactores de la orden jesuita y también de la iglesia. Okay, ¿alguna pregunta hasta aquí, de esta parte? Sí, me olvidé. Ok, en la cúpula central tienen en cada esquina, se llaman pechinas. Las pechinas son las partes triangulares de cada esquina. En cada pechina está una escultura de uno de los evangelistas del Nuevo Testamento. A este lado está Mateo acompañado con el ángel. Al ángel se le puede dar el significado de que es la parte humana de Jesús. Tenemos por este lado a Lucas acompañado con el buey. El buey representa la nobleza. Por esta parte tenemos a Marcos acompañado con el león representa la fortaleza. Y finalmente tenemos a Juan acompañado con un águila. El águila viene a representar la resurrección de Jesús. Ok, ¿listos hasta aquí? Okay, vamos al altar mayor. Okay, este es el altar mayor. Tienen estos 4 nichos, donde están los 4 santos de las diferentes órdenes o iglesias de aquí de Quito. A este lado San Francisco de Asís con la calavera y la cruz, representando a los franciscanos o la iglesia de San Francisco. Tenemos por la parte de allá Santo Domingo de Guzmán, representando a la iglesia de Santo Domingo y a los dominicos. En la parte de arriba con el hábito negro San Agustín, representando a los agustinos y a la iglesia de San Agustín. Y finalmente con el hábito blanco San Pedro Nolasco, representando a los mercedarios y a la iglesia de la Merced. La razón es porque la iglesia de la compañía es céntrica y las demás iglesias están colocadas a sus lados, tal y como están aquí los santos en el altar. Tenemos en la parte superior del altar, ven esta especie de ese techo con color celeste. Esa se llama la cúpula ochavada porque tiene 8 lados. El color celeste y las estrellas, bueno, es para representar el cielo. Luego tienen en la punta de la corona, observan esa especie de sol, no sé si la pueden ver, se llama la custodia. En la custodia están las tres letras que son IHS. Están en latín
Jesus Hominum Salvator, pero traducidas significan Jesús Salvador de los hombres. Tenemos a la gran corona sujetada por varios ángeles. Esta corona representa a Jesús como el Rey de Reyes. Debajo de la corona está la Sagrada Familia, María, Jesús y José, y la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, como saben, siempre se lo representa como la paloma, el Dios Padre y Jesús. Y debajo de ellos está este tabernáculo con un ángel en cada lado, y en la mitad la imagen de la Virgen Dolorosa. No sé si sepan cuál fue el prodigio, lo que hizo la imagen. Todo sucedió un viernes 20 de abril de 1906. Lo que hizo la pintura fue abrir y cerrar los ojos, parpadear por 15 minutos en frente de los 35 estudiantes del Colegio San Gabriel. Es un prodigio. Algunas personas le dicen milagro, pero la diferencia es que un milagro es cuando tú pides que algo suceda, ¿no es cierto? Cuando tú pides a Dios que algo pase, pero el prodigio es algo que sucede sin que nadie lo pida. Pues por eso nosotros decimos prodigio, porque sucedió sin que nadie le pidiera al cuadro que se manifestara de esa manera. Y aquí en la base tenemos el sarcófago que contiene los restos de Santa Marianita de Jesús. Marianita de Jesús es la santa de la iglesia y fue la primera santa ecuatoriana. La construcción solo de este altar demoró 20 años, desde 1735 hasta 1755. Todas las figuras fueron hechas, el altar, fue construido por Jorge Vinterer y Bernardo de Legarda. Las figuras también. La única figura que fue construida por otra persona es la del Jesús Niño, que fue hecha, esculpida por José Yepes en el año 2000. Okay, a este lado, de aquí tienen aquí a este lado están 7 pinturas y al otro lado 7 pinturas. Esto es debido también a la simetría. Si observan en la punta de esta fila está una imagen de María y abajo están 6 de los 12 apóstoles. Entonces al otro lado tenemos también los otros 6 apóstoles, y en la parte de arriba está una pintura de un Jesús un poco más joven. El altar mayor consta se le dice calles. Tenemos la calle central, las 2 calles laterales, y estas 2 calles de aquí son las calles alternas. Si cortáramos nosotros el altar mayor de izquierda, separando izquierda y derecha, vamos a tener los mismos elementos. Y igual, si la cortáramos por la mitad, en parte superior e inferior, también vamos a tener los mismos elementos. Esto es debido a la simetría, como les digo. Todo tiene que estar con número y con las cosas exactas. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta tal vez del altar mayor? ¿No? Listo, entonces vamos por acá, por favor. Ok, esta es la capilla de Santa Marianita de Jesús. Esta capilla tiene el estilo neoclásico que les decía. No es tan exuberante, pero es muy, muy bonita también. La figura de la mitad es Marianita de Jesús. Marianita de Jesús, su nombre completo era María Ana Paredes Flores y Gran Nobles. Nació en el año de 1618. Cuando ya tuvo los 7 años ya hizo la primera comunión, y cuando ya tuvo los 10 tomó los 3 votos, que fueron pobreza, castidad y obediencia. En el año de 1645, cuando Quito estaba siendo azotado por muchos desastres naturales, lo que hizo Marianita de Jesús durante una misa fue ofrecer su vida a Dios a cambio de que salvara Quito. A 3 meses del ofrecimiento, Marianita de Jesús se enferma por una infección, muere y los desastres naturales se detienen. Por esta razón fue beatificada en 1853 y fue canonizada en 1950 por el Papa Pío XII. Murió muy joven, cuando solo tenía 26 años. Y también ella es conocida como la Azucena de Quito, porque en el lugar donde ella siempre se flagelaba apareció una especie de flor blanca, un lirio blanco, cuando murió. Por eso siempre la van a ver acompañada de las flores blancas, de los lirios blancos en sus manos. Y tal vez pueden ver la calavera que está en sus pies. Tal vez saben cuál es la razón. Cuando algunos santos tienen la calavera, es porque ellos no le tenían miedo a la muerte. Esta es la razón, al igual que la tiene también San Francisco de Asís. Y bueno, a los lados de aquí de Marianita tenemos a otros santos ecuatorianos, el Beato Hermano Miguel, y acá con la falda celeste, Narcisa de Jesús de Novol. Y bueno, la otra santa no recuerdo su nombre, pero si desean, al final le podemos preguntar a él. Listo, ¿alguna pregunta tal vez aquí de la capilla? Listo, entonces continuemos. Esta es la antisacristía. A ese lado vamos a observar el escudo de armas de la familia de Marianita de Jesús, por ser la santa de la iglesia. Y acá al frente
El escudo de armas de la familia de Ignacio de Loyola, por ser el fundador de la orden jesuita. Y en el cuadro que tienen aquí en la parte de atrás está Marianita de Jesús rezando en el altar de la Virgen de Loreto, porque ella pertenecía a esta cofradía, a esta hermandad. Sigan por aquí, por favor. Esta es la sacristía. Es un cuarto importante porque es aquí donde los padres se visten y se preparan antes de dar las misas. En los muebles que tienen alrededor de toda la habitación es donde guardan sus elementos sacramentales. En las paredes van a observar diferentes pinturas hechas por la escuela quiteña. La mayoría de las pinturas son anónimas porque la escuela quiteña la conformaban indígenas, entonces ellos no sabían leer ni escribir. Las pinturas que sí tienen autor son estas de aquí. Si se fijan, esta pintura de aquí con la de acá tienen el mismo marco. Ellas sí tienen autor, fueron hechas por Jean de Moranville, uno de los miembros de la misión geodésica francesa. Las pinturas tienen una técnica que se llama claro y oscuro, porque van desde colores oscuros hasta colores claros. Los profesores de la escuela quiteña eran los mismos padres jesuitas. Ellos les enseñaron pintura, tallado y escultura. Sigan por aquí. Aquí tienen este objeto llamado el secretero. Es un objeto anónimo del siglo XVIII. Está hecho en su mayoría de madera. La parte del balcón hecha de marfil. Los puntos blancos o las jaladeras están hechas de huesos de diferentes animales. Y esta parte roja es carey o caparazón de tortuga. El trabajo, la función de este objeto era como guardar cosas importantes, como dinero, joyas o documentos. Es una especie de caja fuerte antigua, así que los padres necesitaban una combinación para poder abrirlo. Por esta razón, si observan, cada cajón tiene un número, son 50 en total. Entonces los padres abrían los cajones siguiendo una posterior combinación para poder abrir la parte del medio, la parte del centro. Es decir, los cajones son solo la llave del secretero. Hay una leyenda que se cuenta en torno a este objeto. Se dice que en ese tiempo los padres o otras personas que tenían sus propios secreteros le cortaban las manos o las lenguas a los carpinteros que los hacían para evitar que ellos revelaran las contraseñas o los códigos secretos. Pero bueno, es una leyenda que no está comprobada. Por aquí, por favor. En esta pintura vamos a observar a San Ignacio de Loyola entregando una representación de su corazón a la Santísima Trinidad para poder construir la iglesia. Esta pintura también tiene autor, fue hecha por Hernando de la Cruz. Hernando de la Cruz fue el último maestro de Marianita de Jesús. La técnica con la que cuenta esta pintura se llama el estofado. Se observan en la parte de la sotana de San Ignacio. La técnica del estofado es colocar láminas de oro en la vestidura de una pintura. Y aquí tienen estos dos objetos triangulares que se llaman relicarios. Los relicarios contienen huesos de santas europeas que fueron donados como regalo acá a la iglesia hace 3 años. Si desean, pueden acercarse a verlos. En la gran pintura, en la parte superior, está retratado San Pedro Claver. Él fue conocido como el santo de los esclavos, por eso siempre está acompañado con personas de color. También se dice que fue la primera persona que empezó a bautizarlos, por eso observan en la pintura, en pleno sacramento del bautizo, a un esclavo proveniente de África. Y debajo de él tienen esta escultura hecha de bronce de un pelícano. Cuando los pelícanos adultos no pueden encontrar comida para alimentar a sus bebés, a sus polluelos, lo que hacen ellos es destriparse, como cortarse pequeñas partes del abdomen y del vientre para poder alimentarlos. Entonces tenemos aquí nosotros al pelícano como una representación del sacrificio que hizo Jesús al dar su vida por nosotros. Si observan el techo, está también hecho de yeso. En total tenemos 58 rostros de esos angelitos. Lo curioso es que si se fijan, ninguno de las expresiones es la misma, todas son diferentes en los rostros. ¿Aquí alguna pregunta tal vez de aquí de la sacristía? No. La escultura que está Eso pintada. es lo mismo que en las gradas, ¿verdad? Ese es... Sí, es la hecho escultura y y acá el tenemos escultura. el trampantojo. ¿Tal pregunta tal vez? No. Listo, entonces. Por aquí es donde van los padres para dar la misa. No, o sea, aquí se cambian, bueno, de ahí bajan, bueno, de hecho de la residencia, pero no, aquí se cambian y salen por acá para entrar por el altar mayor para dar la misa. Y, por aquí. Claro, bueno, ya Ah, tenemos
baños y otras cosas. Listo, entonces sigamos. Ok, esta es la capilla de San José. Esta habitación también funciona como una especie de sala de exposiciones, ya que aquí la iglesia expone diferentes pinturas o esculturas también hechas por la escuela quiteña. La exposición que tenemos por el momento son acerca de las misiones de los jesuitas en toda América. Las colecciones se cambian cada 4 meses, entonces bueno, ahorita tenemos esta colección, antes teníamos unas esculturas, todo también es hecho por la escuela quiteña. Se observa una parte del techo, representa el cielo por su color celeste. Cada espacio que observan ahí representa un diferente sacramento de la iglesia, desde el bautizo, la primera comunión, confirmación y el matrimonio. Se observan la figura de la cruz y el libro. Vengan por aquí, por favor. Entonces sí pueden notar que tiene una especie de efecto 3D. Sí, es como que el libro se estuviera saliendo. Listo. Las partes que ven así, por ejemplo, esta parte de aquí blanca, por ella tenemos, o sea, todo está pintado de celeste y pequeñas partes blancas. Bueno, en el momento de la restauración de la habitación, se decidió dejar estos pequeños espacios en blancos porque esas son las pinturas originales de la habitación, pues para que las personas puedan apreciar. Esta habitación era en principio la sala de graduaciones, un salón de graduaciones de la Universidad de San Gregorio, que fue la primera universidad del Ecuador antes de convertirse en lo que es hoy la actual Universidad Central. Sigan por aquí. Bueno, y aquí tienen esta habitación. Esta habitación era un cuarto de estudio que lo utilizaban los primeros estudiantes del Colegio San Gabriel en ese tiempo. También se dice que aquí Gabriel García Moreno venía a orar y a meditar. Listo, regresemos. ¿Alguna pregunta de esta habitación? El cuadro es... Como les digo, es parte de la exhibición, de la exposición. Ay. Obviamente eso se quita, ¿no? Buenos días. Esculturas son mausoleos que contienen los restos de los principales benefactores de la orden jesuita. Por aquí. Ok, y esta es la sala del campanario. La iglesia solía tener una de las torres más altas de la ciudad de Quito, pero fue destruida por un primer terremoto en 1859. Se le reconstruyó 3 años después, pero fue destruida nuevamente por otro terremoto casi 10 años después, en 1868. La estructura, la medida original de la torre era de 45 metros, casi la misma altura que tiene la Virgen del Panecillo con toda y la base. Ahora, bueno, después de los 2 terremotos quedó en 21 metros y actualmente son casi solo 15 metros los que tenemos en la torre. La principal razón por la que no se pudo construir la torre fue porque cuando la UNESCO declaró a Quito como Patrimonio de la Humanidad en 1978, la torre no estaba dibujada en los planos, por esta razón ya no pudo ser reconstruida. 4 de las 5 campanas que observan en la habitación no son las originales, son réplicas. Las originales fueron fundidas para hacer balas para la guerra del primer grito de independencia en 1809. La única campana original es esta, la más pequeña, que conservaba la fisura desde ese entonces. Por la parte de allá donde están los ladrillos, esa era la entrada, el acceso a la torre, es decir, la torre estaba colocada en este lado. Okay, en esta habitación, si desean, pueden tocar las campanas y pueden tomar. También es una pintura anónima de la escuela quiteña del siglo XIX. Aquí van a encontrar retratada a toda la orden jesuita. Si ustedes observan cómo los reconocíamos a los padres jesuitas, porque ellos siempre utilizaban un hábito negro representando el luto. Pues bueno, aquí tenemos en la parte de aquí a Marianita de Jesús con la calavera y las azucenas. En la parte de arriba, bueno, la Sagrada Familia. A este lado está Ignacio de Loyola. Y se observan al lado de Ignacio de Loyola están unos también jesuitas asiáticos. Es porque la orden jesuita también logró alcanzar y llegar hasta el continente asiático. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de esta habitación, de las campanas? Listo, entonces continuemos. 6 bancas grandes que observan aquí, 3 en cada lado, junto con los confesionarios de toda la iglesia. Son también del siglo XVIII, tallados por la escuela quiteña, están hechos de roble. Si desean pueden tocarlos.
acorde a, según muchas personas, sobre todo las personas mayores, se dice que los asientos tenían estos de cosas bien detalladas para evitar que las personas se durmieran durante las misas. Ok, sigamos por aquí. Aquí van a observar uno de los accesos a las catacumbas de la iglesia. Las catacumbas solo se abren en fechas especiales y por lo general solo en la noche. Ahí están los restos de padres jesuitas y indígenas y esclavos que ayudaron en la construcción de la iglesia. También hacemos las guías ahí. Bueno, esta catacumba todavía no está habilitada al público. Este es un proyecto que se va a hacer a futuro, ya la están limpiando y todo eso. Las catacumbas que nosotros visitamos y guiamos se observan en esta parte del altar de San Francisco Javier, están esas líneas. Entonces esa es la entrada de las catacumbas. Es un pasillo que está a 3 metros bajo tierra, que se extiende hasta casi debajo del altar mayor. Esas son las únicas catacumbas que visitamos. Okay, a este lado, si observan, tenemos 4 altares y al frente otros 4. Esto es debido a la simetría que les dije, ya que debe tener los mismos elementos en los dos lados, en estilo, en cantidad y forma. Tenemos, por ejemplo, este es el altar de San José. Por este lado tenemos a Santa Margarita. Ella es la persona a la que se le atribuye que celebremos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso la ven con el corazón en sus manos. Por acá a este lado está Santa Cita, conocida como la Santa de los Niños Esclavos. En la parte del frente tenemos el altar de la Virgen de Loreto, la cofradía a la que pertenecía Marianita de Jesús. Por esta razón observan una figura de ella yaciente ahí en la base. En la parte de arriba los tenemos 3 de los arcángeles, Arcángel Miguel, Gabriel y Rafael. A los lados de la Virgen de Loreto está San Pedro Claver, recuerdan, el santo de los esclavos. Y a este lado está San Alonso Rodríguez. El altar de la Virgen de Loreto es importante, porque como tú mencionabas, como les dije, puede que algunas familias eran las que mandaron a construir específicamente este altar. Entonces este altar se le atribuye a la familia de Marianita de Jesús. También porque Marianita de Jesús tuvo que ser enterrada ahí cuando murió, pero bueno, por una serie de cosas que pasaron no fue así. Les voy a contar un poco del viaje de Marianita de Jesús. Cuando ella muere, tenía que ser enterrada ahí porque ella pertenecía a la cofradía de la Virgen de Loreto, pero el altar no estaba todavía terminado. Entonces le colocaron aquí, en esta catacumba, debajo del altar de San José. A los 3 meses, cuando ya acabaron el altar de la Virgen de Loreto, para poder colocar al cuerpo de Marianita, al momento de sacarlo se dieron cuenta de que no estaba descompuesto y emanaba un fuerte olor a lirios azucenas. Por esta razón también es conocida como la Azucena de Quito. Entonces el viaje del cuerpo de Marianita es primero aquí, en la catacumba de San José, se la pasa luego al altar de la Virgen de Loreto y recién ahí empieza a descomponerse el cuerpo y termina en el sarcófago que vieron, en el altar mayor. Señorita, por favor. Marianita de Jesús del cuerpo por cada altar también representa el paso de beata y la beatificación y canonización. Entonces, cuando es beata se la pasa al altar de la Virgen de Loreto y cuando se la canoniza termina en el altar mayor. Ok, sigamos. Okay, aquí tienen el altar del Calvario de Jesús con su crucifixión. La mujer arrodillada, María Magdalena, la Virgen María, San Juan, otra escultura de Marianita de Jesús con la calavera y la cruz. Tenemos por acá a María Cleofas. En la parte de arriba tenemos al Señor de la Justicia o al Señor de la Caña de Azúcar. A este lado María Salomé y por ese lado me parece que es San Pedro. Como les dije, este es el único retablo que tiene el estilo churrigueresco. Si se dan cuenta también, es el único retablo donde las figuras están utilizando ropa. Van a observar que en las demás altares solo están pintadas. Entonces así reconocemos que este es el único altar que tiene este estilo churrigueresco. Ok, al frente está el altar de la Inmaculada Concepción con los padres de María. A este lado está San Joaquín y Santa Ana representando a los abuelitos de Jesús. Obviamente santos por ser los padres de María. Sigan por aquí. El altar de San Luis Gonzaga. Él fue conocido como el santo de la gente joven porque murió cuando solo tenía 23 años. En las 3 pinturas que observan alrededor del altar están diferentes partes de su vida. De ese lado su primera comunión, en la parte de arriba su devoción a la Virgen María y finalmente este lado su muerte. Si ustedes observan, la mirada de San Luis Gonzaga siempre tenía que estar mirando hacia el suelo, hacia el piso. Esto es debido a su voto de castidad. Él tenía prohibido siquiera levantar la vista y mirar a una mujer.
Se dice que murió joven porque él, como realizaba esto de las misiones, durante uno de sus viajes se contagió de peste y por esta razón murió. Y al frente tenemos el altar de San Estanislao de Kotska, jesuita polaco. Él era conocido también como el santo de los novicios, murió joven también, a los 18 años, también se dice que murió por peste. Actualmente sería conocido como el santo de los seminaristas o de los estudiantes. Y a sus lados, bueno, tenemos a San Juan Berchans y a Santa Catalina de Alejandría. Y todas las figuras de los altares también son del siglo XVIII. Y todos los altares, al igual que el altar mayor, tienen lo que se llama columnas salomónicas. Estas columnas salomónicas son estas columnas que tienen la forma en espiral. Las uvas que ven que están en los retablos, se puede decir que con la uva, ustedes como saben, se hace el vino. Y el vino viene a representar la sangre de Jesús, y por esta razón que tienen las uvas. Ok, hasta aquí de esta parte, ¿tienen alguna pregunta? Listo, continuemos por aquí. Listo, y aquí tenemos los dos cuadros. Este es el cuadro del infierno y al frente está colocado el cuadro del juicio final. El cuadro del infierno es una copia y el cuadro del juicio final es una réplica. Ya les voy a explicar la diferencia. La copia y la réplica fueron pintadas por Alejandro Salas en el año de 1879. Los originales fueron hechos por el hermano Hernando de la Cruz en 1620. Aquí en el infierno van a encontrar 25 pecados en total con su respectivo castigo. Si se fijan, cada pecado está acompañado con un diferente animal o un diferente demonio. Se dice que Hernando de la Cruz se basó en lo que es el libro de los 7 infiernos de Dante para pintar su propio punto de vista sobre el infierno. Ok, si desean pueden acercarse a verlo y tal vez el nombre del pecado que no entiendan me lo pueden preguntar. O si desean, bueno, puedo irles indicando todos, bueno, si es que se pueda, uno por uno. Si observas aquí, también tenemos trampantojos en esta parte de aquí. Ahí también tenemos trampantojos. ¿Dónde? ¿Sí? Si observas que está aquí, bueno, está hecho y aquí solo está pintado. Ay, es verdad. En estas partes de aquí, ajá. No, Como te dije, igual en la iglesia hay diferentes otras partes No, también no. donde encontramos trampantojos. Es verdad. Las prostitutas. Bueno, obviamente las palabras eran demasiado fuertes para utilizarlas en ese tiempo. La pintura se pintó en lo que es el tiempo de la Real Audiencia. Entonces, bueno, en ese tiempo ustedes saben que era demasiado estricto. Si observan en la parte de arriba de la rueda, dice bailarines deshonestos. Es porque en ese tiempo eran tan estrictos que cuando, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una fiesta bailamos. Entonces, para ellos eso era un pecado y ese es el pecado de bailar. Lucifer es el del medio. Sí, Lucifer está montando, bueno, una bestia de 5 cabezas. Esa no es la bestia que está debajo de la Virgen de la Garda. ¿La quimera? No, la quimera no. No. O sea, bueno, aquí se dice que es una bestia de 5 cabezas, pero no se dice, bueno, si es que es tal vez de alguna otra escultura o pintura. Simplemente decimos que es una bestia con 5 cabezas. Ajá. Listo. ¿Listas? O sea, más o menos, Lucifer tiene en sus ojos o sea, como la pintura puede seguir de cualquier Sí, parte en la técnica no recuerdo el nombre de cómo se llama cuando una pintura tiene esta técnica, sí, pero sí. Se dice que si nos fijamos en los ojos de los demonios, principalmente, no sé si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, si hacemos el seguimiento, es como si la pintura nos estuviera bien. Ajá, efectivamente. Bueno, eso sí le podemos preguntar a Dennis cómo se llama la técnica, pero no recuerdo el nombre. Pero sí, esta pintura se dice que sí tiene esa técnica. ¿Ok? ¿Listas? Vamos al otro cuadro. Ok, y aquí tienen el cuadro del juicio final. Esta pintura está dividida en 3 partes. Una parte de la base tienen al purgatorio, con las personas vivas y muertas por igual, siendo llamadas al juicio. Por eso observan desde indígenas, personas ricas, pobres, sacerdotes, reyes, reinas. Por este lado, personas con esqueleto y músculo, que representan a los que se levantan de la tumba. En la parte del medio está un padre dominicano llamado San Vicente Ferrer, quien es la persona que ayuda a separar a las personas juzgadas cuando si se van al infierno o van a ser salvados. No es que él decide si se van al infierno o al cielo. Él lo único que hace es separar cuando ya Dios los juzga.
Y en la parte superior, obviamente el cielo, en cada lado están los diferentes santos y apóstoles que son los jueces secundarios del juicio. Los jueces principales, obviamente en la mitad, Jesús y María. El coro de ángeles, los 6 ángeles que observan ahí, que están sosteniendo los diferentes instrumentos que utilizaron en la crucifixión de Jesús. Y los santos que observan que tienen una especie de ramas o plumas en sus manos, es porque escribieron un libro relacionado con la Biblia o importante en la historia. Ahora les voy a explicar la diferencia entre copia y la réplica. Como les dije, el cuadro del infierno es una copia, entonces como saben la copia es algo que es hecho exacto al original, pero el cuadro del juicio final es una réplica. Ustedes observan este ángel que está con las manos en esta posición, y su mano derecha, la última en subir al cielo, es Marianita de Jesús porque está con la Azucena. Entonces, obviamente cuando se pintó el original, Marianita de Jesús recién tenía 2 años, entonces obviamente esto es imposible. Entonces, la réplica es cuando le añades algo extra a la pintura. Esa es la diferencia entre copia y réplica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Listo? Entonces, a ver, solo desean que le pregunte sobre la técnica de la pintura y estamos listos. Y la fachada. La fachada también desean que les... Ya, entonces vamos a fachada entonces primero. No cacho. Eso, pero eso no. Ok, esta es la fachada. También el material principal, como les dije, es la piedra volcánica andesita. Si ustedes observan, la fachada es una copia, es similar al altar mayor. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque igual tenemos 4 nichos como el altar mayor. A este lado está San Francisco Javier, por el otro lado está San Ignacio de Loyola. ¿Recuerdan el altar de San Estanislao y de Luis Gonzaga? Estaban haciendo, ¿cierto? Luis Gonzaga y San Estanislao, pero aquí en la fachada están cambiados, es decir, este lado está San Estanislao en la parte superior y acá a este lado está Luis Gonzaga. En la parte de aquí tenemos otra figura de la Inmaculada Concepción, donde está aquí esta inscripción en latín, es sobre lo que es ser Inmaculada, que ustedes saben que es concebida sin mancha original, sin pecado original. En la parte superior van a ver que dice Divo Parenti Ignacio Sacrum, que está en latino, que traducido significa Iglesia consagrada al Santo Padre Ignacio.